Hola, bienvenidos a través de la Biblia con Les. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña Biblia estilo casero. 20 años en Iowa, Oklahoma, Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está, Les Feldick. Buenas noches y una vez más, es un placer tenerlos con nosotros y para todos ustedes en televisión, nos alegra tenerlos. Y estábamos discutiendo aquí en el estudio antes de comenzar. Sí, por casualidad ustedes en el área de televisión o aquellos de ustedes en la clase están interesados en grabaciones en video. Por favor, háganoslo saber y si hay suficiente demanda, veremos si podemos producirlas. Y hacerlo a un costo razonable porque no lo haremos con la idea de ganar dinero con ellos. Pero si hay interés, lo estaremos considerando. Nuevamente, si tienen algún comentario sobre el programa, lo agradeceríamos. Envíenos un mensaje o llámenos y podemos garantizar que no terminarán en una lista de correo. No estamos en esto, como dije antes, para sacar provecho. Simplemente queremos enseñar la palabra y alcanzar a tantas personas como sea posible. Muy bien, regresemos a donde nos quedamos en nuestro último segmento. Y estábamos en Adán, que acababa de comer. Y recuerdan que señalamos que Pablo le escribe a Timoteo que Adán no fue engañado. No fue atrapado en un momento de debilidad como lo fue Eva, sino que sabía muy bien lo que estaba haciendo y cuáles serían las consecuencias. Pero tuvo que tomar una decisión, va a comer y quedarse con su hermosa compañera, la mujer, o va a rechazar, perder a la compañera y permanecer, por supuesto, obediente al Creador. Pero después de contemplar, las últimas 4 palabras del versículo 6 nos lo dicen todo. Y comió. Ahora, dije en nuestras observaciones finales la semana pasada que en el momento en que comió, sucedieron muchas cosas. Regresa conmigo. Mantén tu mano aquí en Génesis. Regresaremos enseguida. Pero regresa conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y la razón por la que trato de aclarar esto es porque hace varios años estaba sentado en un servicio de iglesia donde el caballero detrás del púlpito hizo el comentario de que no veía que existiera tal cosa como el pecado original o la caída, que nuestro único problema eran los pecados en sí. Y he leído incluso desde entonces donde hay quienes argumentan que no existe tal cosa como el pecado original, pero la Biblia dice lo contrario. Volver a Romanos capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 12. Y nuevamente, siempre me gusta enfatizar que cuando Pablo escribe, esta es ciertamente la parte del Nuevo Testamento que está particularmente en sintonía con la era de la iglesia, la era de la gracia. Como él mismo dice en Romanos capítulo 11, creo que es versículo 13, que Él es el apóstol de los gentiles, y así, como gentiles, naturalmente, Él es a quien debemos recurrir para nuestras doctrinas básicas. Versículo 12. Por tanto, así como por un hombre, y por supuesto, ¿a quién se refiere? A Adán. Por tanto, así como por un hombre, el pecado de Adán entró en el mundo y la muerte, permítanme usar el verbo, entró por el pecado. En otras palabras, antes de que Adán comiera, nada murió. La muerte era una entidad desconocida, pero una vez que comió, el pecado entró y con el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó sobre ¿cuántos? Sobre todos los hombres. ¿Ves? Todos, Pablo dice en Romanos capítulo 3, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie escapa a esto porque hemos nacido de Adán. Está bien. Y así la muerte pasó sobre todos los hombres porque todos han pecado. Ahora, definamos la palabra muerte. Nos gusta usar definiciones a medida que avanzamos a través de las Escrituras.
Primero y ante todo, veamos la muerte física, porque es con lo que estamos más familiarizados. La vemos en todas partes, no solo en la raza humana, sino también en el reino animal, las aves, y así sucesivamente. Pero en lo que respecta a la raza humana, la muerte tal como la entendemos, ¿qué es la muerte? Bueno, creo que la forma más simple de expresarlo es que la muerte es separación. E-O-R-A-A, así lo pensé, no parecía correcto. Bien, separación. La muerte es una separación. Ahora, en lo físico, entonces, es una separación de él. Cuerpo de eso otro de lo que hablamos antes, el alma. Y ahora pongámoslos juntos, el alma y el espíritu. La muerte es esa separación de esa parte invisible de nosotros del cuerpo. Ahora, al contemplar toda esta composición del hombre y su relación con la existencia física, su relación con Dios, es bueno entender algunas de estas cosas. Siempre que el alma y el espíritu se separan de este cuerpo, tenemos muerte. Y a lo largo de las Escrituras, a pesar de la predicación que he escuchado en todos mis días, el énfasis siempre está en el alma, la salvación del alma, y Dios se preocupa por el alma. Pero he llegado a la conclusión de que Dios también se preocupa por el cuerpo, porque verás, Dios está tratando con nosotros no solo en términos del alma y el espíritu, sino del hombre completo. Y he suplicado a la gente que encuentre algún lugar en esta Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde el hombre tenga algo de valor en esta vida o en la vida venidera separado de un cuerpo. Porque verás, una vez que entremos en el estado eterno, después del gran día de la resurrección, ¿qué vamos a tener todos? Cuerpos nuevos, ¿ves? Y así Dios se preocupa por el hombre completo, el cuerpo, el alma y el espíritu, no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. Está bien, pero la muerte física es esa separación del cuerpo, del alma y el espíritu. Y hago la afirmación, creo que es muy raro, y una persona tiene que estar en un estado horrible de dolor y miseria para realmente desearlo. La muerte normalmente no es así. He conocido a personas mayores de 90 años que cuando están saludables dicen, oh, desearía que el Señor viniera, o desearía que el Señor me llevara a casa. Estoy tan cansado de estar aquí sentado en esta mecedora, pero deja que ese viejo corazón se salte un latido. ¿Y a quién llaman? Al doctor, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque incluso los mejores creyentes que están listos para salir y encontrarse con el Señor aún sienten ese asombroso miedo y no queremos la muerte. Y eso es normal, así nos hizo Dios, porque no queremos estar separados del cuerpo, el alma y el espíritu. Y por eso Dios ha hecho planes para que un día tengamos el cuerpo reunido con el alma y el espíritu. Está bien, entonces hay otra muerte que probablemente es más importante y la llamamos la muerte espiritual. Y la muerte espiritual nuevamente es una separación, pero no es una separación del cuerpo y el alma, sino una separación de Dios. Ahora la Biblia se refiere a eso como la segunda muerte, esa separación de Dios por toda la eternidad. En nuestra clase en Telequil hace algunas semanas, alguien hizo la pregunta de si cubriría la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Muchas personas no saben que hay una diferencia, pero pasamos toda nuestra siguiente clase de 2 horas yendo desde las Escrituras hasta cómo, sí, el infierno un día terminará en el lago de fuego, pero son 2 diferencias distintas. Pero todos nos encogemos ante pensamientos de muerte. Ahora, un individuo pensante,
Ahora, por supuesto, Satanás ha mantenido a la mayoría de las personas alejadas de ese lugar, pero un individuo pensante, naturalmente, tendrá ese mismo tipo de aprensión ante una separación espiritual de Dios, así como tenemos una separación física del cuerpo y el alma. Al menos deberíamos tenerlo, porque va a ser horrible estar separado de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que realmente va a ser el infierno. Es esa separación de Dios, sin mencionar todas las otras ramificaciones de ello, pero la muerte, el pecado, todo tuvo su comienzo en el momento en que Adán comió en directa violencia y desobediencia a esa voluntad revelada de Dios. Y luego baja al versículo 14, aún estás en Romanos 5. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no habían pecado, a la semejanza de la transgresión de Adán, quien es la figura o el tipo de aquel que ha de venir. Ahora, no tenemos tiempo para ello esta noche, pero en algún momento vamos a mostrar la relación como Pablo la presenta aquí, que así como Adán, el cabeza federal de la raza humana, pecó y causó que la muerte viniera sobre la raza humana, así también el segundo Adán o el último Adán o Cristo, y así es como se le refiere en el Nuevo Testamento. Cristo es referido como el segundo Adán. Cristo, en virtud de la muerte, pudo impartir vida. Y así, aunque podamos mirar toda la imagen compleja y decir, pero Dios realmente no fue justo al hacer que toda la raza humana cayera bajo la condenación del pecado, cuando todo fue por un solo hombre. Pero el acto soberano de Dios es que así como Adán precipitó la muerte y la separación de Dios sobre toda la raza humana, Cristo regresó y restauró todo eso, pero se basa en la elección, no es automático. Eso es universalismo y tenemos que rechazar eso. Pero como el hombre ahora tiene la plena oportunidad de elegir, puede tener salvación. Es gratis por solo pedirlo. Recuerda cuántas veces he dicho que la gente dirá, pero es demasiado simple. Y sin embargo, si fuera solo un poco más difícil, ¿qué dirían? Eso es demasiado difícil. No puedo hacer eso, pero es tan simple. Y Dios ha hecho eso porque todos somos hijos de Adán. Así que nunca pierdas de vista. Bien, veamos un versículo más del Nuevo Testamento. Pasa unas páginas más a Efesios. Gálatas, pasa por los Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 2. Y normalmente elijo versículos que están expresados de manera más clara, donde no hay duda sobre lo que Dios está tratando de decirnos en su palabra. Y si vas a Efesios capítulo 2, comenzando con el versículo 1, donde nuevamente Pablo está escribiendo a los creyentes, por supuesto, Pablo siempre escribe a los creyentes, pero está escribiendo a los creyentes en Éfeso y las iglesias circundantes. Y él dice, y a vosotros os ha vivificado, o hecho vivos, que estabais en pasado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Muertos. ¿Ves? Muertos en delitos y pecados. Bueno, ¿qué significa eso? Estaban sin vida espiritual. Y luego continúa en el versículo 2, en el cual en tiempos pasados andabais. Ahora no estaba hablando de muerte física, estaba hablando de muerte espiritual porque estas personas todavía están vivas. Y así las personas del versículo 1 que han sido vivificadas, que estaban muertas, aún estaban caminando en la carne de acuerdo con el curso de este mundo, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos de Adán, ¿ves? Que han desobedecido por virtud de la desobediencia de Adán. Y luego el versículo 3, entre los cuales todos nosotros tuvimos nuestra conversación o manera de vivir en tiempos pasados. Y aquí viene de nuevo en los deseos de la carne y de la mente. Y somos por naturaleza, naturalmente. ¿Sabes lo que eso significa?
No me importa cuán dulces sean esos pequeños de 2 años, qué tan rápido pecarán. Como dijo un tipo que leí una vez el invierno pasado, lo expresó de esta manera: tan pronto como puedan. ¿Y no es eso cierto? ¿Y por qué lo hacen? Oh, porque son hijos de Adán. Y esto es lo que Pablo quiere decir, ve que somos practicantes de las cosas de este mundo donde deseamos las lujurias y los placeres de la vida porque vienen naturalmente. Siempre tengo que recordar esa canción popular de generaciones pasadas. ¿Cuál era? Haciendo lo que viene naturalmente. Y no es eso lo que hace la raza humana. Se rinden a sus inclinaciones naturales y simplemente están haciendo lo que viene naturalmente. Y esto es exactamente lo que Pablo dice aquí, que éramos por naturaleza, naturalmente, los hijos de ¿qué? Ira. ¿Ves? Muy bien. Ahora lo señalaremos un poco más claramente. Pero volvamos a Génesis por un momento. Regresamos al capítulo 3. Génesis capítulo 3 una vez más. Y ahora el versículo 7. Adán ha comido y de inmediato justo todo ocurre. Primero y ante todo tenemos la prueba de que sus ojos se abrieron, ambos. Los ojos de ambos se abrieron y supieron que estaban desnudos. Ahora tenemos que comparar. Regresa conmigo al capítulo 2, nuevamente en el versículo 25. Así que captas este tremendo cambio que acaba de ocurrir. Ahora hay mucha especulación sobre qué fue eso. Algunos han imaginado que tenían algún tipo de euforia etérea a su alrededor antes de que llegara el pecado, y que eso desapareció y de repente pudieron ver su desnudez carnal. Pero sea lo que sea, realmente no importa. Lo que tenemos que entender es que en el capítulo 2, versículo 25, estaban desnudos. Era un clima cálido, no lo necesitaban para abrigarse. Estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. En otras palabras, nunca les molestó. Incluso podían caminar así en la presencia de Dios en la frescura del día. No había problema. Pero ahora, tan pronto como han comido y han sido desobedientes, ¿qué hace esa desnudez? Oh, les provoca algún tipo de culpa y lo primero que quieren hacer es cubrirlo. Bien, sigamos leyendo. Y así los ojos de ambos fueron abiertos. Supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora lo primero que me gusta preguntar a mi clase es, ¿Dios les dice que hagan esto? No. Entonces, las Escrituras no dicen que Satanás lo sugirió, pero no me sorprendería demasiado que tal vez eso es lo que sucedió. No estoy diciendo que sucedió, pero algo les impulsó a querer cubrir su desnudez física, y así tomaron las hojas grandes y cosieron las hojas juntas para hacerse ropas. Ahora recuerda, Dios no tuvo nada que ver con esto. Esto es lo que llamamos la energía de la carne. Esto es el hombre haciendo lo que puede hacer. Veamos Proverbios. Proverbios. Justo después del libro de Salmos. Proverbios, y voltea al capítulo 14. Proverbios capítulo 14, baja al versículo 12. No estaría de más memorizar este versículo. Guárdalo en tu computadora. Este versículo es muy apropiado en tantas circunstancias. De hecho, lo usaré de nuevo cuando lleguemos al capítulo 4, cuando Caín se presente con su sacrificio. Pero Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Todos lo tienen? Proverbios 14, versículo 12. Y todo es solo una declaración simple. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es decir, de los caminos que el hombre piensa que son correctos. Pero su fin son los caminos de ¿qué? Muerte. Nunca funcionarán. Ahora, la única palabra que pongo en todo esto es racionalización. A todos nos gusta racionalizar, ¿verdad?
No me importa qué tipo de situación difícil enfrentemos. Lo primero que comenzamos a hacer es racionalizar. ¿Cómo puedo evitar esto? ¿Cómo puedo eludirlo? Está bien. Adán y Eva se enfrentaron al hecho de que pronto el Señor mismo vendrá y querrá caminar con ellos en la frescura del día. Ahora tienen que empezar a racionalizar. ¿Cómo van a evitar esto? Ahora se dan cuenta de su desnudez y así dicen, bueno, tal vez si cubrimos nuestra desnudez con hojas de higuera, nos hacemos una cobertura, Dios no se dará cuenta realmente y podremos salirnos con la nuestra, ¿ves? Ahora, ese es el pensamiento del hombre incluso hoy. Y dije, cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a mirar al viejo Caín. Caín va a decir, pero ahora Dios, sé que no esperas realmente que suba a la montaña y negocie con mi hermano Abel. Seguramente esperarás que puedas aceptar lo que voy a juntar. Y así racionaliza y piensa que puede salirse con la suya. Él hace lo que parece correcto para un hombre. Y la gente lo está haciendo hoy. Todo lo que tienes que hacer es preguntar a las personas con las que te encuentras, y esto no es original de mí. Creo que fue con Campus Crusade o uno de los grupos de jóvenes, navegantes o alguien, pero en lugar de simplemente preguntar a alguien, ¿eres cristiano? Haces la pregunta de esta manera: si murieras esta noche o mañana, ¿sobre qué base crees que Dios te dejaría entrar en su cielo? Y sabes, esa es la manera perfecta de expresarlo. ¿Sobre qué base crees que Dios debería dejarte entrar en su cielo? Vaya, comenzarás a recibir tantas respuestas diferentes como personas a las que preguntes, y algunos dirán, hago lo mejor posible, cumpliendo los mandamientos, unido a la iglesia, buen miembro, doy, soy un buen padre, soy un buen ciudadano. Mira, estas son todas cosas que parecen correctas para un hombre, pero ¿cuál es el fin de todo esto? La muerte. Pensamos en algunas de las otras religiones principales del mundo y discutimos estas en otras clases. Cuando tienes 2 horas, hay tiempo para eso. ¿Qué tal un buen musulmán? En muchos casos, son mejores que algunos de nosotros moralmente. Y todas estas cosas son religiosas. Practican sus horarios de oración y todo lo demás. Leen su Corán. ¿Van a lograrlo? No. Están haciendo lo que parece correcto para los hombres, pero a los ojos de un Dios santo están muy lejos. Y no solo ellos, sino que tomas todas las religiones del mundo, sea lo que sea, y mientras estoy en eso, me gusta siempre hacer una buena definición de lo que es la religión. Y créalo o no, la Biblia nunca habla de la religión de una buena manera. Solo hay un lugar, y aún así no es un punto fuerte, pero generalmente la religión se usa en un sentido negativo. Por ejemplo, cuando Pablo en Gálatas habla de haber practicado la religión judía más intensamente que cualquiera de sus compañeros, ¿cómo se refería a ella? Eso era todo, solo era una religión. En ese momento no sabía nada de una relación con Dios, así que me gusta verlo de esta manera, la religión. Independientemente de si es la que ya hemos mencionado o si es el budismo, el hinduismo o cualquier otra cosa, la religión es el intento del hombre de alcanzar y merecer el favor de Dios. Esa es la religión. Así como dice Proverbios, el hombre dice, bueno, si hago esto, entonces ciertamente Dios estará complacido. Eso es lo que Adán y Eva pensaron cuando cosieron hojas de higuera. Fue un acto de religión. Seguramente si cubrimos nuestra desnudez, Dios nos aceptará. Pero verás, lo que llamamos verdadero cristianismo, quiero decir, el verdadero cristianismo, una experiencia real de salvación, es exactamente lo opuesto. Es Dios alcanzando a un hombre pecador, indigno. ¿Ves la diferencia? Todas las religiones del mundo intentarán de alguna manera merecer el favor de Dios y pueden ser bien recibidas, pueden ser buenas en la medida en que llegan, pero nunca pueden merecer el favor de Dios. Pero tienen que verlo desde este punto de vista.
Es lo que Dios ha hecho por el hombre. Y cuando vemos eso, hemos ganado la batalla. Muy bien, ahora si quieres, regresa a Génesis una vez más en los pocos minutos que nos quedan. Y así se cosieron hojas de higuera, cubriendo su desnudez física. Pero ¿qué área aún no han tratado? La espiritual. Ahora han intentado lidiar con lo físico, pero no hay forma de que puedan restaurar esa comunión con el Creador. Está rota. El pecado la ha roto. Muy bien. Ahora, si bajan al versículo 8, y así oyeron la voz del Señor Dios caminando en el jardín en la frescura del día. Oh, desearía que tuviéramos otra hora. Oyeron la voz del Señor Dios caminando en la frescura del día. Y Adán y su esposa, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pensé que estaban cubiertos, pero ¿ves? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué se dan cuenta de repente? Que esas hojas de delantal no son suficientes, no están en condiciones de encontrarse con Dios. ¿Y qué hacen? Corren y se esconden. Déjame rápidamente, espero que tengamos tiempo, volver rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, para mostrar que la raza humana no ha cambiado ni un ápice. Ahora volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, recordando lo que acabamos de leer, que a pesar de que piensan que han cubierto sus bases, han sembrado sus hojas de higuera, y sin embargo, cuando se enfrentan al Dios Creador, Santo, están huyendo. Muy bien, ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Señor Jesús está hablando. Si tienes una edición de letras rojas, estará en rojo. Versículo 19, y dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Y por supuesto, Él estaba hablando de sí mismo. Y los hombres amaron que la oscuridad más que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora recuerda lo que hicieron Adán y Eva. Fueron y se escondieron. Ahora mira el versículo 20. Porque todo el que hace mal odia la luz, ni viene a la luz. ¿Cuál es el opuesto de venir a la luz? Ellos van a su oscuridad. ¿Ves? Muy bien, eso sigue siendo igual hoy en día. Los hombres no saldrán de la oscuridad buscando la luz, sino que siempre correrán y se esconderán. ¿Está bien? No sea que sus obras sean reprendidas. Ahora tengo un último pensamiento, y es hora de terminar. Ningún pecador busca a Dios. Dios busca al pecador. Ningún pecador en realidad busca a Dios. Dios, con su infinita misericordia y amor, busca al pecador para ofrecerle redención, perdón y una nueva oportunidad de vida eterna en su reino celestial. Él extiende su mano con compasión, esperando que cada alma perdida regrese a su abrazo divino. Envía tu donación de $5 o más a Les Feldick Ministries, Quinta, Oklahoma, 74552.